Entonces, al final, hay categorías de alimentos que no se trata de buscar cuál es el que menos azúcar tiene, ¿no? Sino se trata de saber que son alimentos que debes consumir de forma excepcional y de alimentos que puedes tomar de manera frecuente, ¿no? Por ejemplo, es eso, bollería. No hago el ejercicio de saber qué bollo tiene menos azúcar. O, no sé, ese tipo de productos, no sé, yogures de sabores. Pues en los yogures sabores o van azucarados o van edulcorados. Es decir, intento tomar la categoría de yogures naturales, ¿no? Es decir, Hola Antonio, bienvenido a un episodio de este podcast. Es un placer tenerte aquí. hola Nina, encantado de estar contigo. Bueno, a ver, esto es muy interesante para mí porque podemos hablar del azúcar y al final, pues, pueden pensar las personas, bueno, vas a hablarlo con un nutricionista, con un dietista. Bueno, lo he hablado antes con perfiles de este tipo, pero no es tu caso. O sea, realmente tú eres fotógrafo, ¿no? De profesión. Pero lo curioso es que has estado por mucho tiempo fotografiando alimentos para luego también trasladar como a nivel visual la cantidad de azúcar que tienen. Sí, imagínate que llevo 6 años haciendo fotografías de alimentos y hablando del azúcar, ¿no? Después de 6 años, al final, el conocimiento que adquieres sobre el contenido de azúcar de los alimentos, todo lo que hay detrás del azúcar y demás, pues es grande, ¿no? Y a veces piensa que es un tema muy especializado en el que muchos nutricionistas hablan sabiendo porque lo han estudiado, tienen formación, pero luego estamos los demás que hablamos poco a poco, hemos ido cogiendo esos conocimientos y al final sabes lo que importa a la mayoría de la gente, ¿no? Que es cómo le afecta a su día a día, ¿no? Que es lo importante. Sí, sí, de hecho me siento identificada con lo que dices porque es verdad que yo tampoco he estudiado nutrición, me dedico al marketing y tú dirás, ¿y por qué tienes un podcast de bienestar? Bueno, porque el marketing está tan metido en todo lo que es la alimentación saludable para bien y lamentablemente mucho también para mal, que claro, Sí. yo me doy cuenta de toda esta manipulación y como es un tema que me interesa porque lo he vivido también personalmente, lo de mejorar hábitos y alimentación, pues me encaja muchísimo, así que también me encaja mucho que tú hayas llegado también a esto, ¿no? Sí, al final son inquietudes que si las coges con pasión te pueden llevar muy lejos, ¿no? Porque al final es algo, la salud, la nutrición, el bienestar, es algo que te afecta a ti, ¿no? Y generalmente muchas de las personas llegamos por un interés personal, en el que intentamos aprender para nosotros mismos, ¿no? Y te das cuenta que una vez que sabes, pasas a divulgarlo, ¿no? Pero el primer paso generalmente es aplicar lo que lees, lo que estudias a tu vida, ¿no? Que es lo que muchas veces nos despierta esa pasión que luego transmitimos a comunicar. Mm, Eso es. De hecho, voy a aprovechar que estamos hablando de esto para preguntarte, bueno, ¿cómo nació esta iniciativa de fotografiar los alimentos y mostrar en terrones de azúcar, pues la cantidad de azúcar que tienen realmente? Bueno, yo, entre otras cosas, soy fotógrafo, ¿no? Entonces, me puse en manos de un nutricionista para mejorar mi alimentación, porque bueno, también hago bastante deporte y quería mejorar el rendimiento deportivo. Y una de las cosas que me recomendó es que redujese el contenido de azúcar, ¿no? De los alimentos. Entonces, yo ahí estaba un poco extrañado, ¿no? Decía, pero si yo no me echo azúcar al café, ¿no? Me echo sacarina. No, pero tú fíjate bien en los productos que comes, verás tú cómo se mete el azúcar. Y digo, ¿cómo van a meter el azúcar? Y cogí uno de los productos que tenía a mano, que no recuerdo lo que era, creo que era una ensalada de cangrejo, y descubrí que efectivamente, que estaba en los alimentos que yo consideraba saludables, ¿no? Entonces, cuando intentas hablarlo con la gente que está a tu alrededor, le hablas pues lo que en gramos, ¿no? Que es como trasladar el contenido de la etiqueta, la información nutricional, la gente te mira raro, parece que es un friki, ¿no? Pues sí, vale, la ensalada de cangrejo lleva 12 gramos de azúcar, no sé si eso es mucho o poco, pero hay un momento que aprovechas tu capacidad de hacer fotografía para mostrarlo, pones tres terrones junto a esa ensaladilla de cangrejo y se le enseñas a alguien y dices, ah, esto es lo que me venías contando todos estos días atrás, ¿no? Es como si de repente hubieses dado con el mecanismo para poder transmitir de una forma muy sencilla y casi instantánea todo lo que había detrás de lo que te preocupaba a ti, ¿no? Entonces, empiezas a preparar ese tipo de fotografía, que son fotografías que son muy cuidadas, que no es una fotografía hecha aquí con el móvil y poco más, ¿no? Sino utilizas todas las estrategias que tiene la industria para hacer una fotografía que impacte, ¿no? Y eso funcionó muy bien en redes sociales y bueno, nació sin azúcar.
ahí, sinazúcar.org y ya está ahora. Me imagino que parte de este aprendizaje que también has visto en la medida en la que has mostrado estas fotografías es que para muchos realmente el tema del azúcar, pues como has dicho, está encajado en yo echarle azúcar a algo y no en pensar que hay alimentos salados, como por ejemplo acabas de decir Sí. una ensaladilla rusa o ensaladilla de cangrejo, que no tendría por qué tener azúcar. Y mira cómo tiene azúcar. Sí, porque al final encasillamos el azúcar en los productos de repostería, en los postres y demás, ¿no? Que es lo que asociamos, incluso lo admitimos, ¿no? Que un donut tenga azúcar no nos sorprende, ¿no? Pues bueno, pues bien, lo asumimos y ya está. Pero cuando empiezas a decir que a lo mejor en unas costillas de barbacoa hay más azúcar que en el postre que te vas a tomar después, ya la gente se sorprende, ¿no? Y si eso lo llevamos a alimentos del día a día, alimentos cotidianos en los que, si bien no el azúcar es masivo, ¿no? Sino es poca cantidad, pero está presente en muchos alimentos, al final del día van sumando cantidades pequeñas, que pueden ser 4 gramos, es decir, un terrón, 2 terrones, 3 terrones, y vas sumando y al final del día te excedes por mucho a la cantidad que recomienda la Organización Mundial de Salud. Sí, sí. De hecho, incluso luego aquí vamos al tema de las cantidades que consumimos, ¿no? Porque podemos decir, bueno, Sí, la rebanada de pan, vale, igual te buscas una que tenga, no sé, 10 gramos, que igual es verdad que la gente ve eso en número y le da igual porque no sabe que son 10 gramos sí, visualmente. sí. Pero claro, ¿cuántas rebanadas te comes al día? Ahí está el tema, todos los días. Claro, claro, y sobre todo que son alimentos que consumes pensando que son saludables, ¿no? Entonces, la industria se ha encargado de mostrar las ventajas o de aquellos elementos promocionales de su producto, ¿no? Te dicen, el pan es integral, tiene fibra, aporta saciedad, que está bien, ¿no? Está bien todo eso, pero lo que no te dicen que a lo mejor ese pan integral, para que sea un poco más atractivo para el paladar, lo tienen que enriquecer con azúcares para que sea un poco mejor de sabor, o para que la fermentación se haga en menos tiempo y eso haga que sea un producto más fácil de fabricar, más barato, le echan azúcar. Al final, muchas veces la industria de lo saludable va acompañado de azúcar, ¿no? Y eso es lo que muchas veces sorprende. Sí, sí, es que luego ahí vienen los matices, o sea, el hecho de comer saludable no es comprar productos que pongan que son saludables, sino incluso Sí, comer alimentos que no son como tal un producto empaquetado, ¿no? Luego por ahí van los matices, uno empieza a aprender con el tiempo, ¿no? sí, al final, si evitamos los ultraprocesados, estaremos evitando gran parte del azúcar oculto, ¿no? Pero claro, estamos inundados de ultraprocesados por todos lados. Es muy difícil ir al supermercado y venirte con una pechuga de pollo y una lechuga, ¿no? A ver, que sería lo ideal, ¿no? Pero quien más, quien menos, tiene la tentación por economía o por tiempo de coger productos ya preparados, ¿no? Entonces mucha gente prefiere, en vez de esa pechuga de pollo, pues a lo mejor coger unos nuggets. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus niños lo comen mejor, ¿no? Y ahí es donde muchas veces está el problema, ¿no? En el momento que te alejas de los productos básicos, de los productos frescos y te vas a los procesados, ahí corres el riesgo de estar ingiriendo no solo azúcar, sino aquellos productos o sea, aquellos alimentos que sabemos que no nos benefician para la salud. Sí, sí. De hecho, has dado una de las claves como para, si se quiere, empezar con este hábito de ir dejando el azúcar, que de eso ya hablaremos más adelante, pero aquí ya hay una clave. O sea, prefiere los alimentos frescos antes que los empaquetados, porque, bueno, tienen una cantidad de cosas, porque es un producto empaquetado, ya está. Es lo que es. Claro, no hay que demonizar de por sí los alimentos ultraprocesados, ¿no? Bueno, cuando el tema es que es un alimento ultraprocesado. Eh, por ejemplo, ensaladilla congelada es ultraprocesado. Bueno, en el momento que pelas la patata, la troceas, cueces los guisantes, cueces la zanahoria, lo congelas y lo metes en una bolsa, podríamos considerar que es un ultraprocesado, ¿no? Pero bueno, ese tipo de ultraprocesados al final son verduras peladas y cortadas y ya está, ¿no? Hay que estar muy atentos a qué tipo de procesador es, ¿no? No todos son iguales, es decir, hay algunos que son una bomba de productos insanos, ¿no? De ingredientes insanos, y otros que no lo son tanto, ¿no? Y ahí viene la dificultad, saber cuándo estamos en un caso, cuándo en otro, y es lo que cuesta muchas veces. Sí, es lo que cuesta porque al final es que no va de leer lo que pone en la etiqueta, porque para eso el marketing es muy bueno, sino que tienes que ir a leer los ingredientes para realmente saber qué tiene aquello que Y, parece una inofensiva ensaladilla.
Y no solo de los ingredientes, ¿no? Porque muchas veces en los ingredientes te cuelan muchas trampas, ¿no? Es decir, ya simplemente muchas veces interpretarlos, porque mucha gente no sabe que, por ejemplo, dextrosa es sinónimo de azúcar, ¿no? Y si vas buscando no sé, una bebida sin azúcar y te ponen dextrosa en vez de azúcar, pues tú a lo mejor piensas que no lo es, ¿no? No todo el mundo tampoco sabe interpretar una información nutricional, porque sí, te vas al apartado a los azúcares y piensas que eso es la cantidad de azúcar que estás tomando, pero siempre es relativo a 100 gramos o 100 mililitros, ¿no? Si tú tomas, no sé, un bote de Red Bull, una lata de Red Bull de 500 mililitros, hay que multiplicar por 5 la información de 100 mililitros, ¿no? Son pequeñas cosas que mucha gente la tiene interiorizada y es muy sencillo, pero para otros les cuesta, ¿no? Porque no están habituados a hacerlo. Sí, efectivamente. De hecho, por ahí vamos a empezar, que justo era la pregunta que te iba a hacer. Hablemos de cuáles son los otros nombres que recibe el azúcar, que muchas veces es bajo esta máscara que se esconde el azúcar en los productos. Pues muchas veces se utilizan reclamos como con nombre más saludable, ¿no? Porque muchas veces pone en el yogur con azúcar de caña como si eso fuese un reclamo para considerar lo que es más saludable que un azúcar refinado, ¿no? Ahí entraría la panela, el azúcar de coco, Agave. la sirope en general de agave, sería todo este amplio gama de azúcares menos procesados. Entonces mucha gente piensa que por ser menos procesados nos produce menos perjuicio, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a estos sinónimos. Pero luego, por otra vez, o por otro lado, se utilizan sinónimos que muchas veces se utilizan en denominaciones químicas, ¿no? Por ejemplo, la glucosa puede que sepamos que es un azúcar, pero si utilizan dextrosa, como te he comentado antes, ya estamos como muy confundidos, ¿no? Por ejemplo, hay una infusión infantil que es para ayudar a los niños a dormir o hacerle digestión, que el 95% es azúcar. Sin embargo, te vas a los ingredientes y pone primer ingrediente dextrosa, segundo ingrediente aromas. A ver, que a lo mejor si estás un poco despistado, no sabes de qué va esto, piensas que no lleva azúcar, ¿no? Pues no, es el 95% azúcar, ¿no? Y estás dando a tu bebé ese azúcar, ¿no? Y como eso, hay otra serie de denominaciones habría que saber cuáles son los azúcares simples y demás. Y por otro lado, están los edulcorantes, que no son azúcares, ¿vale? Que no debemos englobarlos como tal, pero tenemos que saber que existen y cuando los productos muchas veces han etiquetado sin azúcares o sin azúcares añadidos, recurren a esos edulcorantes, que también tienen sus perjuicios para la salud. Sí, de hecho, esta es una pregunta que lancé por el Instagram, que iba a hablar contigo de este tema, y una de las preguntas que me hacían era, ¿cuál es el mejor edulcorante? ¿Por cuál edulcorante puedo sustituir el azúcar? Entonces, bueno, esta era una de las preguntas que te iba a lanzar porque es que hay mucha duda con el tema del edulcorante. Pero bueno, primero te voy a preguntar esto y luego la otra pregunta es, ¿hasta qué punto es tan bueno sustituir mentalmente el hecho de voy a Sí, dejar de consumir azúcar por pues otro mira, edulcorante? te contesto las dos preguntas juntas, ¿vale? Porque en el fondo, cuando a mí me preguntan qué edulcorante me recomienda, siempre respondo una pregunta: ¿para qué lo vas a usar? ¿No? Entonces, ahí hay diferentes respuestas y me van respondiendo unas a otras, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy habitual que me dicen, no, pues yo quiero hacerme un bizcocho, ¿no? Es decir, en vez de utilizar el azúcar, y vuelvo a responder una pregunta. Muchas veces me vienen como diciendo, tío, dime cuál es el bueno y déjate de preguntitas, ¿no? Pero Sí, digo, sí. a ver, ¿cada cuánto lo comes? Dice, no, pues todas las mañanas para tomar el café. Entonces les digo, olvídate, si tú tomas todas las mañanas para desayunar un bizcocho, por muy casero que sea, con edulcorantes, no estás desayunando saludablemente. Entonces, te diría que no busques un edulcorante saludable, busca sustituir ese bizcocho para el desayuno por algo como una tostada, pan integral o un yogur o una pieza de fruta, ¿no? Sin embargo, si me contestan, en vez de decir, no, para un bizcocho toda la mañana, me contestan para hacer una tarta para el cumpleaños de mi hijo, es a ver, tu hijo cumple un año o 2 años o todos los años, cumple y le quieres hacer un regalo especial, una tarta hecha por ti, ¿no? Entonces, hazla lo más rico posible. Y lo más rico posible muchas veces no significa utilizar stevia, sino significa utilizar
pues azúcar, porque entre otras cosas las recetas ya están mucho más probadas, el sabor que aporta es seguramente mucho más neutro que utilizar este tipo de edulcorantes. Entonces, en ese caso te diría, pues utiliza azúcar, no lo sustituyas. ¿Por qué? Porque si una vez al año tomas una tarta endulzada con azúcar, no va a suponer ningún problema, ¿no? Al final, muchas veces tenemos que ir a la frecuencia de consumo. Y si algo va a ser consumido muy frecuentemente, olvídate de utilizar edulcorantes, porque también te perjudican, ¿no? Porque entre otras cosas, eh, consumimos más frecuentemente ese producto, ¿no? Es lo que se conoce como efecto halo, ¿no? Y por otro lado, los edulcorantes también alteran nuestra percepción del dulzor. Si nosotros estamos consumiendo edulcorantes en el café, en el bizcochito este que hablamos, a media mañana para echarle el yogur, nos tomamos una Coca-Cola cero, y continuamos con unas galletas sin azúcar para después de cenar. Ese dulzor que proviene de los edulcorantes, de alguna forma está alterando nuestro paladar, nuestra lengua, los receptores del dulzor y hace que sintamos que los alimentos son menos dulces de lo que realmente es. Y eso hace que dependamos del sabor dulce para obtener satisfacción, ¿no? Muchas veces la gente me dice, oye, es que yo termino de cenar y me tengo una necesidad de tomar algo dulce, pues normal, porque llevas años consumiendo dulces, a veces con azúcar y otras veces con edulcorantes. Quizá lo mejor es que vuelvas a reeducar tu paladar reduciendo los sabores dulces, pero no solo con azúcar, sino también reduciendo el consumo de edulcorantes. Mm, sí, efectivamente. Bueno, has respondido muy bien. Al final es Ajá. como cambiar pues una adicción por otra adicción. Es verdad que es menos malo el edulcorante, sin embargo, esto tiene sus matices porque también a nivel estomacal sientan Sí, muy mal. Y de hecho, de esto cada vez también se habla más porque hay muchas restricciones ya para muchas personas que el tema edulcorante, o sea, hasta dolores de cabeza le produce. Entonces, claro, aquí creo que la clave de lo que dices es que depende de la frecuencia con que uses esto. O sea, estás claro, realmente como de alguna manera necesitado de tener esto todos los días en tu alimentación. Ahí está el tema. claro, y muchas veces piensa dónde van esos edulcorantes, en qué productos van. Es decir, por ejemplo, galletas sin azúcar. ¿Realmente necesitas tomar galletas sin azúcar? Frecuentemente, sí. Si es una vez cada 15 días, pues mira, me da igual. Consume las que más te gusten, ¿no? Si te gustan unas, no sé, Oreo, pues cómete Oreo con su azúcar. Pero si realmente todos los días necesitas tomar galletas para desayunar, a lo mejor hay algún problema más allá del azúcar, ¿no? Sino hay que revisar tu calidad de la dieta en general. Sí. También es cierto que para transicionar, es verdad que ayuda cuando empiezas como a decir, vale, soy consciente de la cantidad de azúcar que como en este y este producto, entonces voy a dejar de consumir estos procesados y a lo mejor, como dices, pues me hago algo yo en casa que de alguna manera pues me permita hacer esta transición sin caer obviamente en una restricción extrema que luego no me permita continuarla, pero que de alguna manera, bueno, vaya yo desapegándome del hecho de consumir, ¿no? Azúcar. Eso también ayuda. Pero fíjate que muchas veces esa transición se hace a los productos que ahora estamos inundados de Instagram, ¿no? A la versión fit de los donuts, a la versión healthy de la tarta de queso, a la versión sin azúcar de los muffins de no sé qué. Es decir, nos volvemos expertos en hacer estos productos y al final hemos pasado de una repostería con azúcar a una repostería inundada de pastas de dátiles, inundada de grasas eh, como aceite de coco, que no es malo, ojo, cuidado, pero que tampoco debía ser nuestra base de capricho, ¿no? Es decir, nuestro caprichito a lo mejor sería dejarlo para una vez a la semana o una vez cada 15 días, no para hacerlo a diario, ¿no? Y hay mucha gente que una vez que da el salto a este tipo de recetas más, en teoría, más saludables, se convierten en unos adictos y están buscando la versión del brownie más saludable. Ojo, que si quieres un brownie, cómetelo, pero no busques un brownie saludable. Si quieres un brownie saludable, olvídate. No hay. Por mucho que empieces a sustituir el azúcar por eritritol y sustituir el aceite de girasol por aceite de oliva, al final es una bomba calórica que no nos hace ningún bien. Eso no significa que no podamos disfrutar de vez en cuando un brownie, pero da igual, en ese caso, tómatelo con azúcar. Si te apetece, ojo, que si te apetece hacerlo con eritritol, adelante, no voy a ser yo quien defenda el consumo de azúcar, ¿no? Pero que sepas que no es algo que te va a suponer ningún beneficio,
¿vale? Sí, es como que realmente no vas a solucionar el problema de fondo que es desapegarte de este tipo de alimentos, que es lo que Claro, queremos. claro, al final, si tú cambias el azúcar por edulcorantes y basas tus caprichos en este tipo de productos healthy, pues posiblemente tengas una carencia en tu alimentación, en tu dieta. Aunque tú pienses que lo estás haciendo bien, ¿vale? Es decir, porque te dicen es healthy, esto es una tarta de queso con solo dos ingredientes. Queso de Filadelfia y eritritol. Ostras, que al final, ojo, que esto no es sano, no es, healthy no es, ¿vale? Y fit tampoco es, porque al final es un queso de Filadelfia que, no sé, un 30% de grasa. A ver, ¿que lo quieres tomar? Adelante, pero no es ni healthy ni fit. Sí, sí, me da mucha risa porque yo este tema lo toqué hace unos episodios con Néstor, Néstor de Regenera, ¿no? Que justamente hablábamos, era este tema porque él decía, es que esta moda de los postres healthy, ¿no? Es muy perniciosa. Y claro, yo luego me puse a pensar y decía, es que tiene toda la razón. En la época en la que yo estuve como, bueno, mejorando mi alimentación, es verdad que me hice fanática de las harinas de coco, de almendra, no sé qué, y era literalmente, como has dicho, todos los días comiendo esto, hasta que me di Claro, cuenta, a ver, ojo, que estoy tan apegada a este tema que cuando se me está acabando estoy ya es como diciendo, uy, ¿qué voy a hacer ahora que no tengo esto? Pero es que no necesito esto para comer. Pero claro. me pasó, es verdad. Mucha gente se acerca a estos postres incluso para perder peso, porque asocia, voy a perder peso, voy a comer mejor, voy a sustituirlo por alimentos healthy, que sustituyo las harinas refinadas por harina de almendra, porque la almendra al final fruto seco, que buenos son los frutos secos, y es verdad, pero ojo, que un pastel hecho con harina de almendra, el 40% es grasa. Si tú lo quieres hacer por adelgazar, no tomes eso. Tómate un plátano. Y dirán, no, pero es que el plátano tiene mucho azúcar. Ya, pero sin embargo, te estás metiendo este postre que estás haciendo con harina de almendra, aceite de coco, eritritol y pasta de cacahuetes y consideras que es. No. Son atajos que no te llevan a por buen camino. Sí, Y aclaro, el plátano tiene azúcar, pero no es azúcar libre, ¿no? Que hay que hablar mucho sobre este tema porque la gente piensa que la fruta es mala porque lleva azúcar intrínseco y no es así. sí, sí. Estos son algunos de los mitos que también vamos a hablar ahora Sí, en un ratín. Te voy a preguntar con respecto a cómo calcular la cantidad de azúcar, ¿no? Que tiene un producto. O sea, cómo calcular, a ver, en plan fácil y sencillo, porque hace rato lo que mencionabas, que esto, en la etiqueta a veces hay gente que no es consciente, ¿no? Es muy fácil verlo con los terrones de azúcar de tus fotografías sí. maravillosas, pero una persona que está en el supermercado y dice, cojo esto y necesito ver cuánto azúcar realmente voy a consumir según la porción, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes alguna fórmula fácil para entender esto? Hay un problema principal y es que cuando en la información nutricional mezclan los azúcares propios de los ingredientes, por ejemplo, imagínate una mermelada, por decir algo, tiene el azúcar propio de la fruta más el azúcar que el fabricante, entonces, que añade el fabricante. Cuando tú vas a la información nutricional, mezcla ambos azúcares en la información nutricional, te viene el concepto de los cuales azúcares, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, cuando tú miras la información nutricional de un yogur que no lleva nada de azúcar, un yogur natural, ves que tiene 4 gramos y pico, 5 gramos de azúcares, que es la lactosa. Sin embargo, no tiene azúcar añadido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer la lista de ingredientes para saber si este producto lleva o no lleva azúcar, ¿no? Por ejemplo, este yogur, como no lleva azúcar, que hablamos que es un yogur natural, que lleva leche, fermentos lácticos y poco más, ya nos tenemos que olvidar de la información nutricional. Asumimos que no tiene azúcar, adelante, lo podemos consumir sin problema, ¿vale? Si descubrimos que es un yogur con azúcar, aquí hay un problema porque hay que sumar el azúcar que le añade el fabricante, bueno, hay que restar, perdón, hay que restar el azúcar que viene el fabricante con el que llevaría de forma natural el producto. Es decir, si en el informe nutricional de un yogur pone 15 gramos a los 100 mililitros, 5 de ellos son bien de la leche y 10 son del añadidos. Como ves, esto es un jaleo tremendo, porque claro, un yogur sabe la referencia, pero ¿y un pisto? ¿Cuánto azúcar lleva el tomate de forma natural? Como es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que se hace es una simplificación. Se dice, asumamos que la mayoría del azúcar viene de los añadidos por el fabricante. Y eso es así en una serie de productos, generalmente los ultraprocesados. ¿Por qué? Porque si tú te tomas, imagínate, chocolate,
muy poquito azúcar proviene del cacao y en la inmensa mayoría viene del chocolate. Entonces podemos hacer una pequeña regla de tres para saber cuánto nos estamos consumiendo. Y en ese caso, lo que hay que basarse es en la información nutricional, mirar el apartado de los cuales azúcares, que siempre indica de los 100 gramos, y luego hacer una regla de tres. Al final, las matemáticas no todo el mundo las tenemos desempolvadas para hacer una regla de tres de cabeza, pero es sencillo. Si, es la cuenta la vieja. Si 100, por ejemplo, en una tableta de chocolate, si 100 gramos tiene, imagínate, 50 gramos de azúcar, pues, ¿cuánto nos estamos tomando? Imagínate que nos tomamos 10 gramos, es decir, la décima parte, en vez de 50, nos estaríamos tomando 5 gramos de azúcar, ¿vale? En caso de duda, tirar de calculadora. Y en caso de no tener calculadora, sinazúcar.org/calculadora ya te automatiza los cambios por ti. Es decir, te pregunta cuánta cantidad estás comiendo y te dice que pongas la etiqueta de nutricional y eso te lo calcula, ¿no? O las aplicaciones que hay. Mm. Como ves, no es trivial para mucha gente. Y menos si estás en el supermercado delante de la estantería y quieres elegir un producto. Sí, es verdad que estas cosas frente a la estantería en el supermercado no las vas a hacer porque te puede el tiempo, la prisa, como dices tú, al final es un jaleo. O sea, la manera Eso que, es. he encontrado yo más o menos para enterarme de estas cosas y luego ya, claro, cuando sabes qué marcas, en qué marcas confías, luego ya no vas mirando tanto. Es buscarlo, o sea, previamente, como que mirármelo por internet, buscar la información nutricional y me hago como esta autoinvestigación, pero porque a mí me interesa y me apetece antes, pero no en el supermercado, Pero porque... ¿sabes lo que pasa? Que yo hacía también eso, ¿no? Pero al final, en cuanto llevas un tiempo haciéndolo, descubres que el problema está en las categorías de alimentos. Es decir, no me voy a la lista de galletas y busco la que menos azúcar tiene. Y asumo que las galletas es algo que va a tener azúcar o edulcorantes. Y no voy a buscar cuál tiene más o tiene menos. Es decir, el día que quiera, me tomo la galleta que más me apetezca. Entonces, al final, hay categorías de alimentos que no se trata de buscar cuál es el que menos azúcar tiene, ¿no? Sino se trata de saber que son alimentos que debes consumir de forma excepcional y de alimentos que puedes tomar de manera frecuente, ¿no? Por ejemplo, es eso, bollería. No hago el ejercicio de saber qué bollo tiene menos azúcar. O, no sé, ese tipo de productos, no sé, yogures de sabores. Pues en los yogures sabores o van azucarados o van edulcorados. Es decir, intento tomar la categoría de yogures naturales, ¿no? Es decir, al final eh, te das cuenta que a hilar fino de cuánto azúcar está en cierta categoría de alimentos es prácticamente perder el tiempo, porque un donut va a tener azúcar independientemente de la marca y no se trata de buscar qué marca de donut es la que tiene menos azúcar, o por lo menos en mi caso, ¿no? Que hay gente que a lo mejor le puede valer, ¿no? Es decir, busco y me como un donut pero el que tenga menos azúcar, ¿no? Sí, sí, me gusta la reflexión que haces porque efectivamente es lo que hablamos al principio, es priorizar la alimentación natural, Eso no la es. alimentación empacada. Así que Entonces, en el momento que llegas a esa conclusión, que es después de muchos cálculos, muchas aplicaciones, mucho lista de la compra y mucho leerte cuenta de Instagram, es, pero a ver qué diablos. Si yo quiero un yogur, me tomo uno natural y si el día que quiera tomarme un yogur bueno, me tomo una copa de chocolate y nata con trocitos de no sé qué. O el día que quiero un helado, me voy a una heladería italiana que tengo al lado de casa que hace unos helados estupendos. Y ahí ni información nutricional, ni ingredientes, ni aplicaciones. Es que me da igual, ¿no? claro, efectivamente, pero porque es algo al final puntual, es verdad que no, tu vida no depende de esto todos los días, ¿no? Como el ejemplo del bizcocho Claro, para el desayuno. claro. Si esa idea cala a la población general, pues habremos ganado mucho, ¿no? Porque es que si no, nos vamos a volver unos adictos a las aplicaciones móviles, a las etiquetas, a las cuentas de Instagram que te dicen qué productos comer y las que no, ¿no? Cuando al final es más sencillo que todo eso. Tómate el helado que quieras, pero de vez en cuando. Mm, No, no busques un helado healthy para tomarlo a diario. sí, eso es, eso es. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de algunos mitos del azúcar, que bueno, algunos, porque la verdad es que hay un montón. Si fuéramos a hablar de todos, este podcast duraría 2 horas, pero he seleccionado algunos de los más controversiales, de los que más escuecen a la gente cuando los escuchan. Te miran así como diciendo, pero ¿tú de qué vas? Así que bueno, ahora a continuación vamos a hablar de esto.
Se supone que este es el espacio publicitario de los podcasts. Sin embargo, en este podcast aún no tenemos publicidad. No es que no quiera, simplemente que me gustaría que sea con marcas que realmente estén alineadas con el bienestar natural que trato de promover en los episodios del podcast. Si tú eres una de ellas porque tu marca realmente tiene este objetivo, bueno, contáctame porque quién sabe, igual terminamos haciendo un buen match. Bueno, uno de los mitos que más sale por ahí, que de hecho me puse a ver que en los comentarios también te lo han dejado en Instagram, es el de la miel. La miel es sana, no es igual que el azúcar, entonces yo consumo miel y me quedo tan ancha. Bueno, pues es parte de lo que estábamos hablando. Al final, la miel es un 85% azúcar aproximadamente, depende un poco la variedad y demás. Entonces, si no sustituimos el azúcar por miel pensando que estamos haciendo un gran favor a nuestra salud, no es verdad, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces hay gente que asocia a producto no refinado como producto saludable. Es decir, como la miel, me la traen a mí de un pueblecito de la sierra, que encima está buenísima, y yo conozco al que la coge con sus propias manos y me la trae tal cual, que no ha sido adulterada de ningún tipo, es bueno. Pues no, no es bueno, ¿no? Es azúcar. ¿Quiere decir que si la consumimos vamos a morir? No. Quiere decir que estamos casi igual que consumiendo azúcar. Pero es que tiene vitaminas y minerales. Dice, sí, pero a lo mejor necesitarías tomarte 1 kilo de miel diario para consumir una cantidad significativa de estos minerales y estas vitaminas. Si quieres minerales, quieres vitaminas, tómate una pieza de fruta, pero no recurras a la miel. Pero es que me encanta la miel, pues tómala. Es decir, yo no te estoy diciendo si tienes que tomar miel o no, pero si la tomas, que sepas que no estás haciendo un favor a tu salud, ¿vale? O por lo menos no es un favor significativo. Apenas vas a notar una gran mejoría respecto a tomarla. Sí que es verdad que algunos estudios indican que hay ciertos marcadores en la salud que se mejoran, pero no tenemos que pensar que automáticamente por consumir miel vamos a tener una mejoría en estos marcadores o vamos a tener estos beneficios que leerás por todos los sitios, ¿no? Porque sí que es verdad que los fabricantes, los productores, bueno, fabricantes, los que envasan la miel, pues les encantan destacar estos beneficios. Pero igual que en la industria, es decir, te dicen que, no sé, que el Actimel mejora tu flora intestinal y por eso vas a tener mejor digestión, más alto, más guapo, más fuerte, más robusto, más sano, pues al final sacan un estudio en el que dicen que la vitamina D vale para tener los huesos más fuertes. Y ni siquiera eso, sino que la vitamina D ayuda a tener una actividad normal en los huesos, ¿no? Esto que hace la industria para el lactimel, lo hacen la gente que envasa la miel para decir que es un producto fabuloso, ¿no? Y ojo, no estoy diciendo que la miel sea mala, estoy diciendo que si consumes mucha miel, puedes ya llegar a tener los mismos problemas que si consumes mucho azúcar. Mm, claro. Esto también me recuerda lo que pasa con los productos lácteos y, o sea, con el tema del calcio y luego los que siguen tomando lácteos pero sin lactosa. Y al final, esto yo lo he hablado mucho y la gente se sorprende cuando le digo, pero tú sabes la Ah, cantidad de azúcar extra que tiene un producto sin lactosa. Pero ¿cómo dices? ¿Por qué? Claro, es que no se imaginan que el tema del azúcar es por darle sabor, porque tú le quitas la lactosa a la leche y aquello sabe fatal. bueno, en el caso de la leche sin lactosa, realmente lo que se hace es añadir una enzima que se llama lactasa, que lo que ayuda es a dividir la molécula de lactosa en dos moléculas de azúcares sencillos, ¿no? Que al final nuestro cuerpo puede procesar, ¿no? Porque la gente que no tolera la leche con lactosa no puede dividir esa molécula de lactasa, que es o sea, de lactosa, perdona, que es una molécula que nuestro intestino procesa con esta enzima. Entonces lo que hace el fabricante es añadir esta enzima a la leche y en el fondo estás consumiendo la misma cantidad de azúcares porque están divididos en vez de en una molécula de disacárida, que es la lactosa, están en dos monosacáridos, ¿no? Y al final no aporta ningún beneficio en el sentido de consumir menos azúcar. ¿Vale? Sí que es verdad que aporta el beneficio para la gente que no tolere la lactosa, pues obviamente les aporta ese beneficio. Sí, pero luego está, claro, el tema del calcio, que eso te lo ponen en todos los empaques, ¿no? Enriquecido con calcio. Y vale, la cantidad de calcio que Bueno, realmente podemos sintetizar a través de la leche es mínima.
Sí, a ver, yo este tipo de reclamos intento huir de ellos, ¿no? No es porque sean buenos o malos, sino que es que no necesitas. Es decir, si tú tomas leche, ya no solo leche, sino lácteos en general, o incluso el lácteo, el calcio que está por otras mil fuentes de alimentación, ¿no? Ya tienes generalmente la necesidad de calcio cubierta, ¿no? Hoy en día en nuestra sociedad es complicado tener un déficit de calcio, ¿no? Tal como nos alimentamos. A ver, que supongo que a lo mejor hay casos muy concretos que tienen ese déficit, pero la mayoría de nosotros no tenemos ese déficit de calcio, ¿no? Si comemos más o menos de forma saludable, no vamos a tener ese déficit de calcio. Entonces, no es razonable recurrir a alimentos enriquecidos con calcio para obtenerlo, ¿no? Porque generalmente, pues ya te digo, nuestras necesidades están cubiertas, ¿no? Pero ya te digo, esto es un nutricionista que tiene que meterse a hablar porque ya el calcio se sale del tema azúcar, que, que es lo que yo conozco un poquito más. Sí, sí. Bueno, a ver, el otro mito es el de la fruta versus el zumo o el jugo. Bueno, aquí yo siempre cuento la fábula del monstruo y la jaula, ¿no? Porque una vez me preguntaron que explicase de forma sencilla qué diferencia hay entre el azúcar libre y el azúcar intrínseco, ¿no? Porque el azúcar intrínseco es el que tienen las frutas. Y me pidieron que lo explicase como si fuese para un niño de 4 años, ¿no? Entonces expliqué que un monstruo cuando está dentro de una jaula no nos puede hacer ningún tipo de daño, ¿no? Porque está encerrado en esos barrotes y nosotros estamos alejados de él. Entonces, este tipo de monstruo, mientras está ahí, no es problemático, ¿no? Si nosotros rompemos los barrotes, dejamos escapar el monstruo y el monstruo puede llegar hacia nosotros y perjudicarnos, ¿no? Pues el azúcar de la fruta se comporta de la misma forma, ¿no? Cuando está dentro de la pieza de la fruta, está encerrado dentro de los barrotes de la fibra, por así decirlo, está en cápsula de fibra y cuando nosotros ingerimos esa pieza de fruta, nuestro metabolismo la adquiere, pasa a la sangre de forma muy paulatina. Primero porque hay masticación. Segundo porque ese azúcar está asociado a la fibra. Entonces, poco a poco necesita ser digerida por el estómago y por el intestino para pasar a la sangre. Sin embargo, cuando nosotros nos tomamos un zumo, es como si hubiésemos roto esa fibra, esos barrotes, y hubiésemos liberado al monstruo, y hubiésemos liberado el azúcar. En ese momento, cuando nosotros nos tomamos un zumo, ese azúcar pasa de forma muy rápida a nuestro cuerpo. Primero, porque lo bebemos, lo tragamos sin apenas masticación. Y segundo, porque en el intestino, al no ir asociado a la fibra, se absorbe rápidamente y pasa de forma muy rápida a la sangre. Lo cual puede provocar un aumento rápido de azúcar en sangre, generar insulina y ser una fuente de problemas si se consume de forma frecuente, ¿no? Entonces, conclusión, la fruta mucho mejor, mucho más saludable tomarla en una pieza que tomarla en batidos o en zumos. Una vez escuché una comparación que me gustó mucho sobre el zumo de naranja y era que, bueno, que puede que a lo mejor para hacerte un zumo de naranja, dependiendo qué tamaño de vaso te tomes, igual usas 3 naranjas o a lo mejor Hmm. 3 y media, 4. Pero tú piensas si te comerías las 3 naranjas enteras. Y que es verdad que cuando escuché esto Sí, dije, tiene toda la razón. O sea, es que no seríamos capaces a lo mejor de comernos las 3 naranjas en una misma comida, pero sí lo hacemos en un vaso de jugo. claro, por eso está el tema de la saciedad. La masticación influye mucho en la saciedad. Nosotros cuando estamos comiendo de forma natural, el hecho de masticar los alimentos hace que nuestro cerebro vaya percibiendo la sensación de saciedad, ¿no? Entonces muchas veces masticamos los alimentos y al ratito, solo por el hecho de la masticación, independientemente de la nutrición que vaya aportando ese alimento a nuestro cuerpo, nuestro cerebro está entendiendo que estamos comiendo y de alguna forma se apaga esa sensación de hambre. Cuando nosotros tomamos esas mismas calorías en formato líquido, nuestro cerebro no lo percibe con saciedad. Entonces, de tal forma que podemos tomar mucha más cantidad de comida en formato líquido que en formato sólido. Y a veces parte del problema es eso, ¿no? Que nos tomamos una Coca-Cola de medio litro y estamos igual, ¿no? Porque estamos metiendo una cantidad de calorías en formato líquido y nuestro cerebro no calma el hambre, ¿no? Si de alguna forma hubieses tomado esas calorías en formato sólido, en este caso, por el ejemplo que tú has dicho, posiblemente nuestro cuerpo hubiese dicho, para ya de comer porque no necesitas tanto, ¿no? Es el ejemplo de la naranja que dices tú. A la segunda naranja dirías, ya está, no necesito otra naranja. Sí, sí.
Pues mira, el otro mito que tenía apuntado, que la verdad es un poco como, yo no sé si hay que seguir hablando de esto, pero es que yo creo que sigue habiendo personas que creen que el cuerpo realmente necesita azúcar. O sea, te has conseguido con comentarios de este tipo todavía, gente que te dice, mira, pero es que necesitamos comer algo de azúcar al final. Bueno, es muchas veces un autoengaño que nos sirve para tener una excusa para tomarnos ese caprichito, ¿no? Es decir, cuando tú vas a tomarte, no sé, un trozo de bollo, una palmera de chocolate, y te viene alguien, ¿te vas a comer eso? Y dices, sí, porque es que estoy de bajón, estoy cansado, mi cerebro necesita azúcar, ¿no? Y no es así. Nuestro cerebro, en general nuestro cuerpo, se alimenta de glucosa. Esa glucosa, sí, es verdad, es un azúcar, pero no tiene por qué venir de la alimentación en el sentido de que el azúcar que nosotros consumimos es necesario para producir glucosa, sino esta glucosa puede venir de los hidratos de carbono complejos, incluso de las proteínas, es decir, de los alimentos que consumimos de forma normal, ¿no? Es decir, tomarte un arroz, por ejemplo, por decir algo, una paella, al final termina convirtiéndose en glucosa y nuestro cuerpo y nuestro cerebro se va a alimentar de eso. Es decir, no tenemos que pensar que la glucosa viene del azúcar viene exclusivamente del azúcar que consumimos en los alimentos, sino que viene en general de todos los alimentos que consumimos. Y si esos alimentos son saludables, mucho mejor que si son ultraprocesados llenos de cargos de azúcar. Mm. ¿Hay algún otro mito que hayas escuchado como con mucha frecuencia o que todavía cuesta deshacerse de la parte de esto que hemos comentado? Bueno, hay muchísimos mitos, ¿no? Pero sobre todo la dualidad entre lo que es químico y proviene de la industria malo y lo que proviene de los alimentos naturales es bueno, ¿no? Porque mucha gente, pues eso, los alimentos sin refinar, pues lo que hablábamos antes, la panela, ¿no? Si esto es, simplemente cogen la caña de coco, o sea, la caña de azúcar, la pulen y ya con eso hemos conseguido un edulcorante natural. Pero sin embargo, el azúcar refinado es malísimo porque proviene de la industria, ¿no? Esa dualidad de si es poco refinado es bueno y si está ultra procesado es malo, tenemos que ponerlo en cuarentena, ¿no? Porque hay alimentos que no están nada procesados, por ejemplo, imagínate una seta venenosa, tal cual la coges, te la comes y te puede provocar unos problemas muy graves, incluso la muerte, ¿no? Y algo ultra procesado, como puede ser no sé, imagínate la ensalada o sea, la ensaladilla rusa que te hablaba yo antes, que ha pasado por varias industrias, en la industria de la patata, que la pelan, la cortan, la zanahoria, que la cuecen, lo envasan, lo refrigeran y tal, no tiene por qué ser malo. Es decir, al final debemos saber que no todo lo que viene en bolsa es malo, ni todo lo que es natural es bueno, ¿no? Y ahí está nuestra capacidad de saber diferenciar entre un y otro. Mm. Bueno, al final creo que la meta es verdaderamente aprender a comer lo más natural posible. O sea, yo creo que esto está clarísimo. Sin embargo, o sea, a pesar de todo esto que hemos hablado y que ya hay muchas personas que esto lo saben, aún así o sea, manifiestan lo difícil que les resulta liberarse del apego al azúcar. Les parece una cosa como inalcanzable. Entonces, bueno, aquí yo te puedo preguntar, pues, ¿qué cosas más o menos dices tú, o sea, o qué pequeños pasos para un poco también animar a la gente a decir, hombre, que sí que se puede, o sea, que puedes empezar poco a poco y lo Sí. consigues. Bueno, al final el azúcar está diseñado, bueno, diseñado entre comillas, porque nadie diseña el azúcar como tal, pero nuestro cuerpo percibe el azúcar como algo muy interesante y muy nutritivo. Esto es así porque cuando había escasez de alimentos, algo ya de antes del Paleolítico, es decir, Neolítico, cuando éramos prácticamente una evolución de los animales, que no había nada de estas comodidades que tenemos hoy en día, ¿no? Cualquier alimento que tenía azúcar era muy interesante para la nutrición, ¿no? Porque al final estaba en frutas sobre todo, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, cuando consumía este tipo de productos, se producía la dopamina, que es un neurotransmisor que nos da una especie de subidón, ¿no? De felicidad, de decir, ¡ole, qué bien!, ¿no? Qué rico esto que estoy comiendo, qué placer siento. Esto no pasa solo con la alimentación, sino pasa con algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un deporte de riesgo que nos eleva la dopamina, una actividad placentera, como estar con una persona con la que estamos, nuestra pareja o con un familiar, esa elevación de la dopamina es placentera. Cuando nosotros esa actividad la repetimos
muy frecuentemente, los niveles de dopamina se elevan de forma constante y puede provocar que necesitemos estar en ese nivel de dopamina para tener placer. Esto pasa, por ejemplo, con los jugadores compulsivos o con la gente que toma drogas o alcohol. Es decir, que cuando no consume esa sustancia, el alcohol, la droga, el juego compulsivo, tiene ese bajón, ese déficit de dopamina y puede estar como decaído, puede sentir lo que denominamos el que tiene el mono, ¿no? El estado de dependencia. Pues con el azúcar pasa eso. Si nosotros estamos acostumbrados a elevar el nivel de dopamina a base de consumir de forma muy frecuente azúcar, en el momento que no consumimos ese nivel de azúcar, nuestro cerebro dice, tío, come algo de azúcar porque estamos de bajón total, ¿eh? Y entonces cuando te pide vas como un drogadito buscando algo con azúcar. Necesito, por Dios, dame algo de chocolate, necesito un café bien cargado de azúcar. Entonces, ¿cómo se sabe eso? Pues de una forma paulatina. Tenemos que reentrenar al cerebro a no estar elevado de ese nivel de dopamina constantemente. Y eso al final es reducir la frecuencia, reducir las cantidades y la mayoría de la gente le va bien poco a poco. Es decir, intentemos reducir la cantidad de azúcar poco a poco porque es una forma de habituar a nuestro cerebro a que ese nivel vaya descendiendo, ¿no? Hay gente que es mucho más valiente y dice, a partir de hoy no voy a tomar nada de azúcar, ¿no? Pues se encontrará de repente ese golpe de realidad que tu cuerpo te va a demandar azúcar, ¿no? Pero aún así hay gente que le funciona, ¿no? Eso es algo parecido como dejar de fumar, ¿no? Hay gente que lo deja poco a poco y hay gente que lo deja de golpe. Y para eso hay mil estrategias. Y hay gente que le funciona una cosa, hay gente que le funciona otra, ¿no? Y eso al final es prueba y error. No, no hay un consejo que valga para todos igual. Sí, bueno, aquí lo importante es persistir, porque efectivamente es una lucha, o sea, el cuerpo te lo va a pedir, pero va a llegar un punto en que te vas a dar cuenta que ya no te lo piden, que empiezas a Claro, encontrar dulzor en las cosas naturales, como bien has dicho. claro, el paso más sencillo es hacerlo con el azúcar que tú te añades, ¿no? Por ejemplo, el café, imaginemos. Pues yo mantengo tomando el café con un par de cucharadas de azúcar de forma natural porque lo llevo haciendo toda la vida, ¿no? Y un día decides reducir el azúcar, quizá pasas a edulcorantes, hay gente que a lo mejor de 2 cucharadas pasa a 1,5 a una, o pasa a edulcorantes y cada vez se echa un poquito menos. Y llega un momento que sin darte cuenta dices, pero si es que llevo ya un tiempo que no me he hecho casi nada y decides no echarte nada y toleras. Hablo toleras porque al principio es eso, tolerar el café. Dices, a ver, Sí, me lo estoy tomando, pero no es que me haga especial ilusión. Y cuando llevas un efectivamente. tiempo en ese nivel, te das cuenta es que te gusta. Es decir, esto que hace 3 meses lo toleraba, ahora lo aprecio, ¿no? Y si un día te vas a una máquina y por error coges un café con azúcar, te lo tomas y prácticamente lo escupes y dices, pero ¿cómo he podido estar tomando yo esto durante años, ¿no? Pues es un proceso que con el café se ejemplifica muy bien, pero ¿qué pasa con el resto de la alimentación, ¿no? Sí, he estado rememorando mi propia experiencia porque también empecé así con el café y literal, Claro, exactamente lo que has contado es lo que me ha pasado a mí. claro, es una forma muy bien de verlo, ¿no? Al final puedes hacerlo con el resto de la alimentación. Y ojo, eso no significa que decidas libremente renunciar al azúcar para siempre y te conviertas en un ser perfecto, un ser de luz en el que vas a un cumpleaños y dices, no, por Dios, sácame una manzana que yo tarta no la voy a probar, ¿no? No, significa que libremente decides consumir menos y dejarlo para ocasiones especiales, ¿no? Pues yo a lo mejor, imagínate, esta noche salgo a cenar y decido tomarme una tarta de queso a medias con mi pareja, ¿no? Pues ya está. ¿Qué pasa? Que no salgo todas las noches a cenar, ni todas las noches que salgo me tomo tarta de queso. Pero si lo hago, fíjate, una vez cada 15 días y me tomo media tarta de queso, pues no va a suponer un problema, ¿vale? Ujú. Sí, además te lo disfrutas, o sea, porque es que eso también forma Claro, parte del disfrutar lo que comes, o sea, que no pasa nada. claro, porque en ese momento utilizas el azúcar como placer gastronómico, es decir, lo interiorizas como es un placer que sigue produciendo porque que nosotros sepamos que nos perjudica no significa que deje de estar bueno, es decir, al final a la inmensa mayoría de la gente nos siguen gustando los dulces, aunque hayamos decidido el paso de tomarlo con menos frecuencia, ¿no? Y si logras esa relación con el azúcar, es decir, no lo prohíbo, no lo saco de mi vida, pero lo disfruto de vez en cuando, pues yo creo que estás en un punto de equilibrio. Sí, sí, al final efectivamente es como una relación más saludable, por decirlo de alguna Sí, manera, con el tema, ¿no? eso es.
Bueno, a ver, te quiero preguntar un poco por esto último que has sacado, que es el Carmen AI, que es básicamente como una aplicación de inteligencia Sí, artificial, ¿no? Que cuéntanos un poco, que me llamó mucho la atención cuando lo vi. bueno, hay mucha gente que no lo sabe, pero yo soy ingeniero informático. Es decir, y hace más de 30 años yo empecé a programar una inteligencia artificial que eras capaz de mantener una conversación con ella, ¿no? Obviamente no está al nivel de lo que está hoy en día la tecnología, pero ya hace 30 años y tenía ese interés, ¿no? Entonces, a raíz de las últimas novedades que hemos conocido todos en la inteligencia artificial, de alguna forma se ha despertado en mí ese interés de nuevo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si yo, con la tecnología de hoy en día, reemprendo ese proyecto de ser capaz de mantener una conversación con una máquina, pero no solo con un ámbito general, sino aplicado a la nutrición? Si yo soy capaz de que la inteligencia artificial me ayude a tomar mejores decisiones de nutrición, puede ser útil, puede ser interesante y de ahí viene esa experiencia, ¿no? Carmen ahí es una aplicación que, que intenta utilizar la inteligencia artificial para asistirnos en la toma de mejores decisiones. Todo esto que hemos estado comentando y otras mil decisiones más, a veces estaría bien tener mi teléfono o el tuyo para llamarte. Oye, Nina, oye, Antonio, que me encontré este yogur, pero no sé si es saludable o no. Pues a lo mejor no tiene nuestro teléfono, pero puedo tener el teléfono a Carmen, que nos puede decir, te puede decir, mira, este yogur tiene azúcar, pero como tú eres una persona que lo toma de vez en cuando, puedes tomarlo, pero sin problema, ¿no? Ese tipo de decisiones, hoy en día la inteligencia artificial está muy cerca de tener un valor muy bueno para el consumidor. Y estamos en ese punto en el que no sabemos si va a ser un éxito o simplemente ser simplemente una herramienta más, ¿no? Pero vale la pena explorarlo. Y esta aplicación nos ayudará a explorar este tema y ver si al final puede ayudarnos una aplicación a comer mejor de una forma inteligente. Mm. Pues a ver, la primera pregunta que le van a hacer los que escuchen esto seguramente es, de todos los edulcorantes, ¿cuál es el mejor? ¿Es el xilitol, es el eritritol, es cuál? Eso te Pues lo respondería. sorprendentemente, esa pregunta yo se la he hecho a la inteligencia artificial y ha respondido casi utilizando esa argumentación que yo te he expuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque entre otras cosas las inteligencias artificiales también aprenden de las personas, ¿no? Y esta inteligencia artificial que he programado yo, pues más o menos se la informa, se la educa, se le proporciona un contexto en ese sentido, ¿no? Y al final no es una inteligencia artificial que parta simplemente de ideas abstractas, sino también de una base de conocimiento que está en línea con lo que se divulga hoy en día con la mayoría de los nutricionistas, no solo yo, ¿no? Sino con la mayoría de los nutricionistas. Sí, a ver, esto es importantísimo y aunque esto es otro tema porque es inteligencia artificial, pero es verdad que dependiendo qué data le metes, pues te dirá una cosa u otra, porque si eres una marca que le interesa que diga, oye, la panela está buenísima y eso es lo que te va a sacar la inteligencia artificial, pero porque tú tienes una marca donde esto es lo que vende, pues a qué bien, me fío. O sea que también depende justo lo que has dicho, de la data de la que se alimenta. Claro, ahí por eso tenemos que estar muy atentos a ver cómo evoluciona esto. Es decir, podría ser un éxito este tipo de aplicaciones o no, o un fracaso. Y estamos en ese punto en el que merece la pena explorarlo y ver cómo funciona. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo estoy terminando el desarrollo de la aplicación. Espero tenerla en unas semanas para que todo el mundo pueda utilizar un escáner de código de barras y la inteligencia artificial y combinar lo mejor de ambos mundos y nos dé consejos personalizados para nosotros. Es decir, no en genérico, no este yogur está bien, sino este yogur a ti te va bien porque sé que estás intentando perder peso y tiene pocas calorías y además tal, y ese tipo de consejos personalizados sí que yo creo que pueden ser muy interesantes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estoy deseando ya que salga para probarlo también. Así que bueno, estaré pendiente pues, para verlo. Pues espero, bueno, el problema es que ahora tengo mil proyectos, entre los dos son mis dos hijos, que el pequeño tiene un mes y la mayor tiene 2 años, que por cierto se llama Carmen, por eso el nombre de la aplicación. Entonces, al final intento compaginar el trabajo sin azúcar, con la aplicación, el desarrollo, la promoción y como ves, es una locura, ¿no? Claro. Intento sacar tiempo para todo, así que no puedo saber cuándo tendré la aplicación, pero espero que sea muy pronto.
Sí, a ver, cuando esté, yo lo informaré por el podcast porque esto es interesantísimo para todos los que queremos mantener un estilo de vida saludable. Pues sí, espero que la gente se la descargue y les resulte útil. Bueno, Antonio, la última pregunta con la que cierro cada episodio y pues igual la tienes súper clara, pero creo que es difícil escoger una en este caso y es ¿cuál para ti es el peor todo mal con respecto al azúcar? El peor de los mitos, por ejemplo. El peor de los mitos. Bueno, yo creo que con el azúcar hay gente de extremos, ¿no? Entonces, hay gente, y posiblemente el punto medio sea lo bueno, porque también está el extremo en el que prácticamente la gente dice que el azúcar es un veneno, ¿no? Es decir, yo siempre intento divulgar que el problema del azúcar es el consumo frecuente, ¿no? Es decir, sin embargo, la gente que dice que el azúcar es un veneno también es un mito perjudicial, porque lo que hace es demonizar el azúcar y hace que la gente muchas veces se vuelva loco con lo que puede consumir y lo que no, y eso al final provoca trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, al final, en esto de la divulgación, en el caso del azúcar, pero se puede aplicar al resto de los alimentos también, hay que ser muy cuidadosos a la hora de demonizar los productos, ¿no? Porque hay gente que realmente lo está pasando mal, ¿no? Que tiene este tipo de trastorno de conducta alimentaria, puede tener bulimia, anorexia o mil trastornos más. Y yo como divulgador intento ser muy, muy consciente de transmitir que todo tiene que tener un equilibrio, que no hay nada prohibido, que el azúcar no es un veneno, sino simplemente nos puede perjudicar si abusamos de él, pero no pasa nada si lo toman de vez en cuando. Entonces, yo creo que sorprendentemente, el mito que más daño hace a veces es ser extremista, pero en el sentido de que el azúcar es un veneno, ¿no? ¿Vale? Está el otro extremo, que el azúcar es bueno, que ya creo que poca gente lo defiende, ¿vale? Excepto algunos de la industria, pero como ese ya no le defiende, pues ese extremo lo damos por superado. Pero el extremo del azúcar y el veneno todavía hay gente que lo defiende, ¿no? Entonces, yo aquí intento poner algo de cordura y centrar la situación. Es decir, el azúcar no es un veneno, simplemente hay que reducir su consumo para mejorar la salud. Mm. Tiene todo el sentido, aunque yo me imagino que muchas de las marcas con las que has tenido algunos líos, ¿no? Cuando publicas, Sí. oye, este producto tiene tal cantidad de azúcar y luego te han dicho, quita esa foto porque me perjudica, yo creo que ellos no lo ven de esta manera, ¿no? Bueno, la industria juega sus cartas y venden productos con azúcar porque es lo que les funciona, ganan con ello dinero y al final, pues eso ha sido mucha fuente de problemas, ¿no? En el libro La vida es más dulce sin azúcar, que si todavía no lo habéis leído, os lo recomiendo, entre las cosas, porque lo he escrito con mucho cariño y hablo de Carmen, por cierto. Lo he escrito con mucho cariño. Arranca el capítulo con el problema que tuve con Zumosol, ¿no? Que me mandó un burofax diciendo que o retiraba la foto o prácticamente iban a ir a por mí y iba a tener problemas legales muy graves, ¿no? Y en el primer capítulo lo cuento. Mm. Bueno, muy bien. También obviamente dejaré tanto la aplicación como el libro reseñado en este episodio para que lo vayan a buscar también porque sí que está interesante. Sí, como tú eres experto en marketing, has visto cómo hay. La última pregunta lo lanzo dejándola a los lectores posibles del libro con la curiosidad, ¿no? Pero, a ver, al final el libro es todo esto que hemos estado hablando contado de manera detallada, ¿no? Y es una ayuda más y al final yo creo que la mayoría de la gente puede utilizarlo como herramienta siempre y cuando que se tome con la cautela que hemos hablado antes, que nada, no hay que estar en los extremos y entiendo que yo creo que a esta altura del podcast yo creo que todos los lectores lo tienen clarísimo. Pues sí, esperemos que sí, porque ese realmente es como siempre el objetivo con los episodios, no volvernos aquí como, uy, qué drama, sino al contrario. O sea, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar la situación actual en la que cada uno esté? Porque siempre hay cosas, esos pequeños todo mal, siempre hay cosas que podemos cambiar por un todo bien. Así que bueno, de eso se trata. Eso es, y seguro que con estos pequeños cambios lo notaremos y al final tendremos mejor salud. Seguro que sí. Muchísimas gracias por este episodio, por todo lo que has contado. Ha sido maravilloso y bueno, estoy segura que va a haber mucha interacción con este contenido. Pues muchas gracias a ti y estoy encantado de haber estado contigo. Gracias, Antonio. Bueno, nos veremos pronto, seguramente. Un saludo, Nina. Antes de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera,
que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal, porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera, que si te ha gustado mucho este episodio o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.